La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hemos estado tratando sobre liderazgo, el líder y sus primeras actividades. Hemos hablado sobre las reglas de liderazgo. Al tomar el modelo bíblico nos aseguramos de que Cristo preside nuestro liderazgo. El líder de Dios conoce las metas de Dios y las ovejas no llegan a una estatura superior a la de su líder. El hábito de la evaluación. Ser prolijos en las decisiones sin tomar un buen criterio para el futuro. Voy a rectificar lo que dije. Ser prolijos en las decisiones es mostrar un buen criterio para el futuro. Voy a recalcárselo para que lo agarre bien. Ser prolijos en las decisiones es mostrar un buen criterio para el futuro. En segundo lugar, vemos que las resoluciones consultadas producen experiencias compartidas. Además, en tercer lugar, el evaluar nuestro trabajo permitimos que Dios intervenga para modificarlo o continuarlo. Y ahí estamos entonces, mis amados, en el cual quiero que usted me ayude a tomar notas para que usted las pueda compartir con los demás. Ahora bien, en cuarto lugar, el enfrentamiento con la realidad. Tarde o temprano tendremos que enfrentar la realidad. A veces nos toparemos con distintos problemas que hay que afrontarlos. Otras veces vamos a encontrarnos con situaciones que realmente ni siquiera las imaginamos, pero hay que afrontarlas. En el caso de Jesús, él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que para eso había venido al mundo, para dar su vida y rescatar a muchos. Por ejemplo, tarde o temprano tendremos que enfrentar la realidad como en el Señor Jesús lo hizo. El mismo Señor Jesús dijo, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 1. La decisión que tomemos podrá ser grande o pequeña ante nuestros ojos, o grande o pequeña en verdad, pero la decisión será impostergable. Por lo tanto, nuestra decisión debe de ser constructiva, aunque quizás no a corto plazo, pero viendo los beneficios positivos que aparecen después. Por ejemplo, cuando Pablo predicó en Corintios, él dice estas palabras: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Primero de Corintios capítulo 2, verso 2. No quiso entrar en temas que pudieran ofender o equiparar, mejor dicho, la cruz de Cristo. No quiso entrar en temas que pudieran ofender o equiparar la cruz de Cristo con otra cosa. Fue una decisión a largo plazo. Más tarde, en 2 de Corintios, capítulo 2, en el versículo 1 leemos: esto pues determiné,
para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. La primera vez fue con tristeza, pero en esta ocasión él consideró el asunto y dijo, no iré a vosotros con tristeza. Esta determinación era más a corto plazo, pero con efectos duraderos. Tito, en el capítulo 3, verso 12, nos enseña, cuando envía a Tito, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. En Nicópolis es la palabra correcta. Por lo tanto, porque ahí he determinado pasar el invierno. Son decisiones tomadas por el apóstol y en este caso dañará nuestro desarrollo y del rebaño si una decisión impostergable sufre tardanza por presiones simplemente porque los afectados ofrecen resistencia. Si las causas invocadas son de fondo necesariamente, ellos primero deben totalmente tomar decisiones correctas en el caso que hayan presiones, porque tienen que haber presiones, pero debe de haber en este caso una actitud correcta. Entonces, si las causas invocadas son de fondo necesariamente, ellos en primer lugar y todos los involucrados deberemos buscar soluciones alternativas que permitan seguir con los planes. Cuando en Corinto se demoró el envío de la ofrenda, Pablo y Timoteo decidieron que Tito les visitara. Cuando conversaron el tema con él, luego de cierta reflexión, leemos Segundo de Corintios capítulo 8, verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. ¿Qué hubiese sucedido si Tito no hubiese tenido la disposición de ir? Debería haber ayudado a solucionar el problema aportando ideas precisas. Si alguna decisión que hemos tomado fue equivocada, la experiencia así lo demuestra. Debemos reconocerlo y pedir perdón según corresponda para luego revocar la medida en forma parcial o total en el caso. De lo contrario, al daño acarreado por la solución o por la resolución, se sumará la pérdida de autoridad, porque no fuimos capaces de aceptar nuestras respectivas faltas. En noveno lugar, la evaluación de lo actuado. Recalcando, la evaluación de lo actuado. Luego de un cierto tiempo en el desempeño de las tareas, llega el día de la evaluación. Es necesario que ese día llegue. Hay que evaluar todo lo que hemos hecho, ya sea bien o sea mal, pero hay que evaluarlo para poder hacer las cosas mejor y para hacerlas mucho más excelentes. En 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 10, 1 de Timoteo, es importante leer ese pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 10. Anótelo. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
En esta escritura hay un principio de evaluación que es necesario tener en cuenta para toda la vida de servicio. Para hacerlo mejor sería bueno tener presente las siguientes preguntas. ¿Realicé con eficacia la labor encomendada? 2. ¿Hay cosas para corregir? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Soy un cristiano con llamamiento de Dios para lo que hago? ¿Debo de continuar? ¿Está terminada la etapa que me corresponde? ¿Hice techo? ¿He pensado en que debo de delegar a quiénes? Una ayuda para contestarla con cuidado sería la siguiente: obediencia irrestricta al Señor. Recalcando, obediencia irrestricta al Señor. El salmista decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto está en el Salmos capítulo 90, verso 12. Siempre en los cumpleaños, en las fiestas de aniversario, muchas veces tomo este versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días no significa ubicarse frente a un calendario para saber cuánto falta para Navidad o para X fiesta o para fin de año. No, era consciente comprobación de la brevedad de la vida. Moisés, cuando escribe este salmo, sabe que la vida se va como viento, como la sombra que pasa con tanta velocidad, como la neblina que aparece y desaparece. Por eso el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, ¿estoy haciendo bien las cosas? Y si no las estoy haciendo bien, entonces debo de ver en qué estoy fallando y cómo debo de superar ese problema donde estoy fallando, cómo debo de hacerlo mejor para no fallar. En Hechos capítulo 13, encontramos en el verso 1 al 3, la evaluación de los que hacemos debe de seguir las pautas del Señor, porque la obra es suya, la obra para la cual nos ha llamado el Señor. Debemos hacerlas correctamente, la obra de Dios. Según Hechos capítulo 13, verso 1 al versículo 3, nos dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dentro de estos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero dice más las Santas Escrituras, que ministrando estos al Señor, ayudándoles, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El único modo de conocer los resultados para saber si estos han sido positivos o negativos, tendríamos que observar cómo evaluó Pablo su ministerio. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño.
Dice en primero de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Sino según fuimos aprobados por Dios, así hablamos, declara en primero de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Es decir, que el trabajo fue realizado de modo tal que mereció el beneplácito del Señor Jesucristo. Para Pablo, la guía principal para conocer si sus trabajos podrían ser o no aprobados estaba en las respuestas que Dios ponía en su propio corazón. Así, aprobar o desaprobar era una relación entre su persona y Dios con respecto a sus labores. Veía a todo lo realizado como si fuera metal que debería pasar por el fuego para verificar su genuinidad. Ciertamente, nosotros mismos debemos comenzar. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Lo enseña Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 4. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice Efesios 5:10. Y primero de Tesalonicenses 5:21. Por lo tanto, Pablo cotejaba su ministerio con lo que él quería y decía, por ejemplo, en primero de Corintios capítulo 9, verso 27, nos dice que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, es decir, desaprobado, por haber extraviado los objetivos de su ministerio. Entonces, Pablo ciertamente hacía una evaluación constantemente de su trabajo para no estar espadeando al aire, para no estar trabajando de balde, sino para estar ciertamente agradando al Señor que lo llamó, al Dios de la gloria, al Dios de la salvación. Segundo, el reconocimiento logrado por la grey. Así como el Señor Jesucristo habló de los testigos que él tenía, podían mostrar que era un líder. Nosotros también necesitamos tener avales celestiales y también terrenales. Veamos qué ocurrió con él. Primero, mencionó a su padre que lo había enviado. Juan capítulo 5, verso 37. Y dado testimonio de él, según Mateo 3:16. En Juan 5, verso 37, Jesús dijo que el Padre ciertamente tenía contentamiento de él. Por decir de otra forma, palabra que fue escuchada por los apóstoles, palabras que fueron escritas por Mateo y que fueron escritas también por Juan. Según vemos en Juan capítulo 5, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, dijo el Señor Jesús, pero él ha dado testimonio de mí, dando a entender de que el Señor Jesús tenía la aprobación de una forma gloriosa, de una forma alta y divina de su propio Padre. Porque en Mateo 3:16, el mismo Padre testifica de Jesús que hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, contentamiento. Me complace tener a este hijo. Hace todas las cosas que yo le digo que haga. Nunca me hace amargar ni entristecer.
Él hace todo por lo cual yo lo envié a hacer. Y qué bueno, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ojalá el Señor diga de nosotros lo mismo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz le cubrió en una ocasión. He aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5 declara esa otra gran verdad. En Mateo 17:6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque escucharon la voz del Padre, hablando ciertamente de su Hijo, diciéndoles a estos discípulos: este es mi Hijo amado en quien se complace mi vida, en quien se complace mi corazón. A él oíd. Y esas palabras hicieron un impacto tan fuerte en la vida de estos discípulos que al oír esto los discípulos cayeron de rodillas sobre sus rostros, tuvieron gran temor reverencial. Ciertamente el Padre estaba encomiando a su Hijo, dando testimonio de su Hijo, que era calidad de Hijo y que su palabra era la palabra del Padre. Vemos entonces, en segundo lugar, en el mismo momento de su bautismo descendió el Espíritu, y leemos en Juan 1:34 que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es. El simbolismo es muy claro para nosotros, es válido y sirvió para identificar y confirmar a Cristo. Por lo tanto, en tercer lugar, Cristo dio testimonio de sí mismo. Según Juan capítulo 8, verso 18. Juan capítulo 8, verso 18. Le dice el Señor a partir del verso 17: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Somos dos hablando de la misma persona. Según el verso 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Parece que los dejó el Señor más pensativos que a saber qué a estos. Si me conocieras a mí, dijo Jesús, conocerías al Padre. Ellos decían: pero ¿cómo? No podían meterse esas palabras en su corazón, porque estaban tan duros de corazón. De que Dios le envió, ciertamente el Señor fue enviado por Dios, y de que las palabras y hechos eran del cielo, ciertamente el Padre Celestial. Las palabras salían del Padre Celestial y por ende las palabras eran celestiales. La gente creía que era así, pero los religiosos preferían contradecirlo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Les estaba hablando que el padre de ellos era el diablo, y que al diablo oían y a él sí obedecían. Juan 8:38 les dijo Jesús: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. En cuarto lugar, Juan el Bautista, que había bautizado a Jesús y visto lo que sucedió, comprendió que sus palabras
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo confesó Juan el Bautista, porque él escuchó la voz de las alturas decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, en el cual veas descender a mi espíritu en forma de paloma. Es él. Por lo tanto, Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todas las demás cosas que agregó eran la verdad, según Juan capítulo 5, verso 33. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Muy bien, llegamos hasta aquí, el tiempo se nos acabó. Amados televidentes, gracias por estar con nosotros. Y disculpen que muchas veces se me ha trabado la lengua, es por lo cansado que estoy. He estado trabajando fuerte para estar con ustedes, pero me place el estar con ustedes. Ahora bien, deseo orar por aquellas personas que están en algún liderazgo, que necesitan el esfuerzo de la misma presencia de Dios. Vamos a orar. Padre glorioso, creador de todas las cosas y sustentador de ellas, acudo a ti, Señor, mi Dios, por aquellos santos y mujeres santas que tú has escogido y llamado y preparado y enviado. Te ruego, Dios, que ahora vengas de forma sobrenatural para levantar los ánimos, para fortalecer las fuerzas, para vigorizarlos y capacitarlos con tu Espíritu, Dios, a ser testigos fieles, testigos poderosos de la verdad. También aquellos que se encuentran enfermos, deprimidos, sean libres hoy en el nombre de Jesús. Sean ahora sanados y liberados de toda dolencia. En el nombre de Jesús se van esos dolores de huesos, esos dolores en los distintos órganos que sienten que se estremecen de dolor. Envío palabra de sanidad completamente a esos órganos. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, te pido aún por los que están convalecientes en los hospitales, los que están graves en los hospitales, pone tu mano de poder, oh Dios, y restáuralos. Los enfermos que están en las cárceles, aún pido, Señor, misericordia por aquellos padres que han sido aislados de sus hijos y los hijos de sus padres. Dios mío, extiende tu mano de poder para salvar, para sanar y liberar. Y toda la gloria es tuya, oh Dios, y muchas gracias. Amén. Qué lindo es haber estado con ustedes y haber compartido todas estas verdades sublimes. Espero que usted las haya agarrado y que se deleite compartiéndolas con aquellos que la necesitan. Dios le guarde y Dios le bendiga. Bienvenidos también a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.